ha sido muy difícil, pero gracias a la pandemia puedo asistir y por lo menos estar en contacto con ustedes. Bueno, esta charla, la idea es hablar de análisis armónico y polinomios ortogonales. Y, pero claro, inicialmente había pensado hacer una cosa más elemental de polinomios ortogonales, pero pensé que quizás valía la pena dar una visión de, de qué es el análisis armónico, cómo arranca y después cómo se engarza esto con la teoría de polinomios ortogonales, que es una teoría independiente por sí misma, que arranca también a mediados del siglo XIX con muchas aplicaciones prácticas, este, y como, digamos, en los últimos 70, 80 años, diría yo, ha habido esta confluencia entre estas dos ramas. Eh, la charla está en inglés, pero voy a hablar en español, ¿no? Alrededor de 1850, la mayoría de los problemas matemáticos que había causado el cálculo estaban bastante formalizados. La, la completitud de los números reales, la definición de límite, la noción de continuidad, eso había sido hecho al comienzo del siglo XIX. Cauchy es una de las figuras fulgurantes. Pero y también se había extendido a varias variables y a la variable compleja. Sin embargo, con la aparición el trabajo de Fourier, eh, había un pequeño problema. O sea, cuando Fourier publica su memoria, inmediatamente la pregunta natural es, porque claro, muchos de ustedes la experiencia que tienen, digamos, con series de Taylor, es natural. La serie de Taylor es una especie de generalización de polinomios y, bueno, buscar los, las funciones que se pueden representar con series de Taylor. Bueno, hay una teoría real que no es tan completa, hay una teoría compleja que es mucho más interesante y desarrollada. Pero el problema de la serie de Fourier de que las funciones se pueden representar con superposición de senos y cosenos sonaba una idea muy extraña. Y desde el comienzo, este, la memoria de Fourier causó esa sorpresa. Y de hecho la memoria de Fourier es del 1900, es 1807, que la envía a un premio a la academia y no es comprendida y no es publicada. Es publicada creo que fue en 1821, cuando Fourier era el director de la academia. O sea, ¿quién le iba a decir que no en ese momento? Pero el problema de la representación de la serie de Fourier era un problema que quedaba pendiente. En 1829, Dirichlet, un estudiante de Poisson y de Fourier, prueba que las funciones monótonas a trozo en un intervalo cerrado convergen, la serie de Fourier converge. Dirichlet pensaba que la condición de monotonía era innecesaria, pero no tenía manera de conseguir una, una prueba ni nadie cercano a él. Ahora bien, en 1820 y tanto, Cauchy había desarrollado una noción de integral que era para funciones continuas. Entonces en 1850 Riemann, un protegido de Dirichlet y estudiante de Gauss, hace una extensión a funciones acotadas de la integral de eso da un impulso, pero
Eh, como sabemos, o como algunos de ustedes saben, la teoría de Riemann es muy defectuosa, sobre todo en el problema de los teoremas límite. Entonces aquí está. Entonces el problema de la integral de Riemann y sus limitaciones está íntimamente ligado al problema de la representación de series de Fourier. Y aunque esto no va a ser una charla técnica, va a ser una especie de híbrido entre técnica histórica, veremos dónde precisamente se necesita otra teoría. Entonces hay un largo desarrollo, porque la teoría de integración va a ser crucial en el desarrollo de la teoría del análisis de Fourier o el análisis armónico. Bueno, recordemos muy brevemente cuál es la teoría de Riemann. La teoría de Riemann, tú tienes una función f en un intervalo AB y tomas la medida de subintervalos disjuntos de AB y tomas un elemento distinguido en ese intervalo donde evalúas la función. Entonces, esta es la famosa sumas de Riemann. La intuición de Fourier fue que no queda tan clara en la formulación moderna, es hacer la partición no en el dominio en AB, sino hacer la partición en el rango. Eso trae una cantidad de problemas técnicos, como voy a mencionar en este momento. El problema es que esta es la idea, estas son las sumas de Riemann, ¿verdad? Y lo que dice Fourier, lo que dice Lebesgue es, hagamos una partición en el rango. Es decir, tomamos valores en el rango y echamos para atrás, tomamos imágenes inversas. La partición en el rango, si la función es continua, la imagen inversa va a ser un intervalo. El problema es que como queremos funciones más allá de las continuas, la imagen inversa puede ser un conjunto muy extraño. Y en esos conjuntos muy extraños fue en la segunda parte del siglo XIX donde aparecen cosas raras como los conjuntos de Cantor y cosas así. Ok, entonces, pero esta es la idea original. Hoy en día no se habla de la partición del rango porque se habla de ¿qué? De las funciones simples. Pero si ustedes ven una función simple es precisamente tomar partición del rango y tomar, estas son las aproximaciones por funciones simples. Cuando la función es continua, el SI es un intervalo, pero esto puede ser conjuntos muy extraños en la recta. Y entonces se necesita todo el desarrollo de la teoría de funciones medibles y conjuntos medibles. No se preocupen, no me voy a referir a eso. Entonces, a través de esta idea que Lebesgue en 1904 formaliza una teoría de la integración mucho más avanzada con unos teoremas límites capaces de dar respuesta a problemas que habían quedado abiertos en la teoría de Fourier. Y ya veremos esto por razones de tiempo lo voy a saltar. Una de las cuestiones técnicas más importantes en la teoría de Fourier, que es muy difícil de probar, es precisamente la propiedad que me imagino que muchos de ustedes conocen muy bien, y la teoría es la propiedad de la aditividad numerable o sigma aditividad de la medida. Esto es un eslabón clave en el desarrollo de la teoría y cuesta mucho probarlo en cualquiera de los enfoques que uno quiera dar de la teoría. Ok, uno puede pensar, y esto es muy importante para lo que vamos a ver más adelante, que la teoría de integración de Riemann, la teoría de Lebesgue es la completación en un sentido fundamental
así como la construcción de los números reales como completación de los racionales. Y eso va a tener repercusiones en lo que vamos a hablar. Bueno, entonces vamos a repasar, seguramente muchos de ustedes conocen esto, y me disculpan la repetición. Consideremos el sistema trigonométrico y vamos a utilizar para empezar la notación compleja. Con la fórmula de Euler, uno sabe que E a la I kx es coseno de kx más I veces el seno de kx. Y el k varía en todos los números enteros. Y si tomo una función periódica de periodo 2pi, todas estas funciones son periódicas de periodo 2pi, porque la seno y coseno lo son. Y si tomo un intervalo q, cualquier intervalo de longitud 2pi, esto es una cuenta muy sencilla de sacar. Usualmente uno la saca poniendo pi, menos pi y pi, o 0, 2pi. Básicamente esta es la misma integración de toda la vida, ¿verdad? El conjugado de la exponencial compleja es simplemente ponerle un menos enfrente y por la propiedad del exponencial une los dos exponenciales y después integra, aunque la constante es compleja, se puede hacer, y eso da 0 por la periodicidad. Entonces, esa era una propiedad importante del sistema trigonométrico, y en base a eso, si uno toma una función integrable, y aquí integrable, una función integrable aquí es precisamente integrable en el sentido de Lebesgue, no de Riemann, ¿verdad? Porque precisamente si uno toma funciones integrables Riemann, ese espacio no es completo. Pero si toma integral de Lebesgue, ese espacio es completo. Entonces ahí no solamente es la completación metafórica, sino que es real. O sea, los espacios, tú necesitas estar seguro que cuando tomas límites te quedas en el espacio, no te sales del espacio. Entonces uno toma el coeficiente de Fourier. Esto es lo que se llama, los ingenieros llaman la fase de descomposición. Uno toma una función f y lo descompone para cada uno de estos señores, y eso es lo que se llama el coeficiente de Fourier. Y bueno, en la teoría moderna de Fourier uno es suficientemente precavido de no poner una igualdad, sino poner una semejanza, porque precisamente el problema de representación es uno de los grandes problemas del análisis. Se puede decir incluso que ese problema generó todo el desarrollo del análisis tal como hoy lo conocemos. En particular, es fácil de ver que si tomo combinaciones, siguen siendo ortogonales, y por eso entonces si tomo estas combinaciones interesadas, entonces de aquí directamente, sin necesidad de la identidad de las identidades trigonométricas, de este hecho sale que la base trigonométrica escrita en términos de senos y cosenos también es ortogonal. Muy bien. Entonces hay esas dos versiones, depende del libro y del enfoque del autor. Uno puede estudiar la teoría de serie de Fourier en forma compleja o en la forma clásica. Y esta sería la representación de la forma compleja. Entonces, claro, si uno toma una función en L de un conjunto, de un intervalo de longitud 2pi, estos son los coeficientes de coseno y estos son los coeficientes de seno. Muy bien, entonces y bueno, si uno puede establecer la relación entre los coeficientes complejos, que son los CK, y los coeficientes reales,
que son los AKBK. Bueno, entonces, pero no quiero, para desarrollos formales, usualmente se usa la notación compleja, pero es equivalente. Eh, en ambos casos, los términos de la serie de Fourier son oscilaciones armónicas, y por esa razón es que el estudio de la serie de Fourier se llama análisis armónico de F. Y claro, uno puede decir, cuando uno está estudiando únicamente y el enfoque son las series de Fourier, entonces uno habla del análisis de Fourier, pero a partir de ese análisis, como vamos a mencionar más adelante, se desarrolla una serie de nociones que después se desarrollan más allá de R en varias variables, y eso es lo que se llama hoy en día análisis armónico. Es cuando ya te despegas de la serie de Fourier, pero el origen está acá. Ok, entonces, como ya mencionamos, en 1829 el problema era la representación de la función y su serie de Fourier. Por supuesto, cuando por ejemplo uno toma un curso elemental de ecuaciones diferenciales ordinarias, parciales, donde naturalmente aparece la necesidad del estudio de la serie de Fourier, hay un teorema que es una mejora del resultado de Dirichlet, que uno sabe que ¿eso dónde está? Bueno, no, lo voy a decir más adelante. Déjame seguir las láminas. Ya hemos dicho que Dirichlet probó para funciones monótonas a trozos en un intervalo cerrado. Había la hipótesis de que eso se podía mejorar. De hecho, los matemáticos de la época pensaban de que debía ser cierto que si una función es continua en un intervalo, la serie de Fourier debía converger puntualmente, es decir, para todo punto en el intervalo. En 1874, Dubois-Reymond obtuvo un resultado que fue estremeció el estudio de la serie de Fourier, que construyó una función continua que diverge en al menos un punto. A raíz de ese resultado, se puede decir que prácticamente el análisis de Fourier, el estudio del análisis de Fourier, se congeló por más de 30 años. Es a raíz, precisamente en 1904, del desarrollo de la teoría de Lebesgue, de teoría de medida de Lebesgue, que se retoma el estudio de la serie de Fourier, con trabajos como por ejemplo Feyer en 1909 y cosas así. ¿Cuál es el resultado estándar que me refería anteriormente? Bueno, el resultado estándar es precisamente que si yo tengo una función que es continua a trozos, con derivada continua a trozos, o sea, tengo que suponer bastante más que continuidad. Tengo que C1 a trozos. Entonces, y ese resultado a veces incluso se prueba en esos cursos elementales, entonces en ese caso la serie de Fourier converge para puntos de continuidad X, la serie de Fourier converge a f de X, y para los puntos de salto, de discontinuidad, converge al promedio. No voy a dar los detalles, pero voy a dar algunos elementos de la prueba de ese resultado. Por supuesto, uno de los primeros problemas que enfrentó tratar de probar el problema de la convergencia de serie de Fourier es que hasta muy entrado el siglo XIX, hasta 1820, las series se trataban simplemente como sumas infinitas, no había ninguna teoría formal de la serie.
es Cauchy el que precisamente define, que hoy en día uno lo da en cualquier curso de cálculo, que el sentido de la convergencia de una serie es la convergencia de sumas parciales. Pero eso antes no existía. Entonces, bueno, siguiendo esa recomendación de Cauchy, evidentemente si uno quiere probar algo de la serie de Fourier, tiene que ver las sumas parciales. Y claro, la diferencia entre lo que se llama una serie trigonométrica y una serie de Fourier es que la serie trigonométrica es una cosa como esta. No, estas son las sumas parciales, perdón. Como esto, donde A0, AK y BK son cualquier cosa. Eso es una serie trigonométrica. Es una serie de Fourier cuando esos coeficientes tienen esta receta. Como decía, los ingenieros llaman a este proceso de calcular los coeficientes la etapa de descomposición. Y mezclarlos y montar la serie es lo que se llama la fase de síntesis o recomposición. Ok, entonces esto es un objeto muy difícil de manejar así. Entonces la idea es precisamente como existen una fórmula explícita de los coeficientes de Fourier y estamos trabajando con una suma finita, uno sustituye los coeficientes de Fourier por su fórmula y una vez que tiene eso puede meter, estamos integrando en t, puede meter el seno acá y el coseno acá y utilizar la fórmula de adición y sustracción para senos y cosenos y queda este objeto, ¿verdad? Y ese objeto permite precisamente que uno pueda sacar la integral afuera, ¿verdad? Eso es lo interesante, puede sacar la integral afuera y obtiene una suma, una representación integral de las sumas parciales. Con este núcleo, que es el famoso núcleo de Dirichlet. Este núcleo es fácil de probar que si uno integra esto, bueno, eso va a dar 1 por ortogonalidad. Aquí se usa la ortogonalidad de los cosenos. Y utilizando este truco de variable compleja se puede probar de que este núcleo tiene esta forma. Recuerden que el seno cerca de 0 es muy parecido a la identidad. Entonces, esto es un núcleo singular. Este es un núcleo. Las propiedades del núcleo de Dirichlet es par, y eso sale inmediatamente aquí porque todos los cosenos son pares. La integral vale 1. Tiene una cotación, pero es una cotación que depende del n, no es una cotación uniforme. Tiene una decaída, pero es una decaída lenta. Y lamentablemente de esta fórmula queda claro que el núcleo de Dirichlet cambia de signo, porque el seno cambia de signo. Y peor aún, como no es positivo, si uno toma el valor absoluto e integra, ya no es 1. Es lo que se llaman las constantes de Lebesgue, que eso va a infinito cuando n tiende a infinito. Aquí hay matemática, que es uno de los cursos que están dando en la escuela, la representación de seno con n5 y esto es n10. Fíjense que tiene un pico, localiza, pero oscila mucho y la peor parte es que tiene una parte negativa. Bueno, para hablar un poco, hemos estado hablando de Fourier, pero no hemos hablado de él. En 1807, Jean-Baptiste Fourier, estudiante de Lagrange, otro gran matemático, introdujo a la academia su famosa memoria de la teoría analítica del calor.
que como digo no fue publicada en ese momento, sino fue publicada mucho después, en 1820 y algo, cuando Fourier era el director de la academia. El problema de la convergencia de la serie de Fourier se debe, de la convergencia puntual de la serie de Fourier, se debe precisamente al hecho de que el núcleo de Dirichlet es malo, no es un núcleo bueno. Aquí está una foto de Fourier. Entonces, dado que no se avanzaba con el núcleo, con la continuidad puntual, esto abrió precisamente el compás de que se podía buscar otros tipos de convergencia, más allá de la puntual. La primera es la convergencia en L2, que fue realmente abrió un campo no solo en series de Fourier, sino en toda la matemática, que después evolucionó a la teoría de espacios de Hilbert, ¿no? Y que usa de manera crucial la ortogonalidad, que hasta este momento en algunas partes se usaba, pero no era fundamental. En cambio, en la teoría L2 es fundamental la ortogonalidad. Entonces, de nuevo, entonces ahora, en vez de considerar simplemente funciones en L1, uno trabaja, que sean integrables, Lebesgue integrables, trabaja con las cuadrados integrables. Aquí hay un error, esto es C2, que son funciones que el módulo del cuadrado sea finito y entonces define la norma de esta manera. Y esta norma tiene la gran ventaja de que tiene un producto interior asociado. Entonces, todo el desarrollo de la teoría de L2 en una primera instancia fue precisamente para probar que las sumas parciales convergen a f en L2. ¿Qué quiere decir eso? Que en norma 2, Sn de f menos f tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y eso es cierto. Entonces ya ahí había una clase bien determinada de funciones donde había una representación, no la que uno hubiera querido, que es la puntual, que es la más intuitiva, pero había una teoría muy sólida y robusta. Claro, uno puede preguntarse si en vez de 2 uno toma cualquier P, ¿qué se puede decir? Eh, esta, eh, esta pregunta técnicamente, es decir, probar que en esta norma P, probar de que esto converge a F, cuando n tiende a infinito, es un problema mucho más difícil. Acá, con el desarrollo de toda la teoría de funciones cuadrado integrables y lo que hoy en día se estudia en la teoría de espacios de Hilbert, uno estudia la identidad de Parseval cuando un sistema ortogonal satisface la identidad de Parseval, y a partir de ahí se establece la equivalencia de que el sistema, para que funcione bien, no solo tiene que ser ortogonal, sino completo. Y la completitud del sistema es lo que hace que esto funcione. Y hoy en día esto es una prueba de una página, a lo más dos, una vez que uno tiene las herramientas de la teoría de Fourier. La teoría de espacios LP es bastante posterior, es de la década de 1920-30, y el primero que la probó fue Marcel Ries, con métodos complejos. Posteriormente esto se desarrolló con métodos reales. Y aquí aparecen lo que quería mencionar, herramientas fundamentales del análisis armónico hoy en día, como es la función maximal de Hardy-Littlewood, y para esto aparece también la función conjugada. Y esta función conjugada es la convolución de la función f con un núcleo que no es integrable.
Esta es la, la EVA, podríamos decir, de las integrales singulares, la primera integral singular. Y sí, para probar esto, para probar esto necesita las propiedades de continuidad de la función maximal en LP, que este, es técnicamente difícil, pero no tan difícil, y también la continuidad LP de la función conjugada, que es supremamente difícil. Ok. Otra alternativa, y esto de hecho fue de las primeras cosas posteriores al desarrollo de la serie de Fourier, eh, al desarrollo de la integral de Lebesgue. Lebesgue probó varias cosas inmediatamente después de que definió su integral para probar lo robusto que era su teoría. Por ejemplo, hay el famoso teorema, el lema de Riemann-Lebesgue, que Riemann lo había probado para su integral y Lebesgue lo probó para su integral, y hay una cantidad de resultados de Lebesgue. Pero es Feyer que en 1908-9 define otra noción de convergencia, que es, si uno tiene la serie de Fourier, multiplica por r a la n aquí, donde r es entre 0 y 1. Eso hace de que eso cambia el panorama completamente. Y la pregunta entonces es si esta serie converge a la función cuando r tiende a 1. Y eso es cierto casi siempre. Eso se cumple para cualquier punto de continuidad de f y es uniforme en intervalos cerrados. Todo eso lo probó Feyer. Y la razón de eso es que si uno hace la misma cuenta que hizo antes para el núcleo para la suma parcial, en vez de la suma parcial, la media Abel de la serie de Fourier, la sumabilidad Abel es muy anterior. Se conocía para series numéricas, pero Feyer la utilizó para dar un criterio alternativo de convergencia de la serie de Fourier. Y cuando uno hace esta misma cuenta, que es reemplazar los coeficientes de Fourier por su definición, obtiene este núcleo que se llama el núcleo de Poisson. Y ese núcleo de Poisson tiene esta forma cerrada. El núcleo de Poisson es también par, pero es positivo, a diferencia del núcleo de Dirichlet. La integral vale 1 y el valor absoluto de la integral también vale 1 porque es positivo. Y tiene una localización mucho mejor que la de Dirichlet, porque si volvemos a las propiedades de Dirichlet, aquí hay esta decaída cercano, fuera, lejos de cero, ¿no? Esta decaída en términos del seno. Aquí hay una decaída en términos de t cuadrado, una decaída cuadrática. Ok, y es acotada uniformemente en T. Tiene propiedades mucho mejores. Aquí están utilizando también matemáticas. También localiza, no oscila casi y es positivo. O sea que este es un núcleo infinitamente mejor. Y no es por casualidad que se puede probar la convergencia puntual casi siempre, para cualquier punto de continuidad, incluso convergencia uniforme. Es gracias al núcleo. Ok. Ustedes pueden pensarse, bueno, esto se volvió loco, ¿y dónde están los polinomios ortogonales? Bueno, no, aquí están. Como cada quien jala para la brasa para su lado, yo solamente voy a hablar en esta charla de los polinomios de Hermite.
Los polinomios de Hermite son polinomios que son ortogonales con respecto a la medida gaussiana. Uno toma esta medida en una dimensión y los polinomios de Hermite son tales que si n y k son distintos, esto vale 0. Ellos se pueden obtener, esto define un producto interno, pero donde se integra respecto a la medida de Gauss. Y sí, si uno toma los monomios, utiliza Gram-Schmidt, que uno lo estudia en cálculo vectorial de manera rutinaria, de ahí uno puede obtener los polinomios de Hermite. Claro, el problema es que la fórmula de Gram-Schmidt no es una fórmula muy fácil de describir. Entonces, otra manera de escribir los polinomios de Hermite es utilizando la fórmula de Rodríguez, y esta es que es esta forma. Y acá están utilizando en matemática los polinomios de Hermite. Entonces, me quedan 5 o 7 minutos, porque, bueno, por la presentación voy a descontarla. Aquí están los 5 primeros polinomios de Hermite. Ahora estamos trabajando de menos infinito a infinito. Entonces, uno puede definir entonces el coeficiente de Fourier-Hermite y la serie de Fourier-Hermite. Y bueno, hacerse la pregunta de representación igual, ¿no? Claro, si uno define, lo primero que uno tiene que hacer es mirar la suma parcial. Al hacer la suma parcial es hacer el mismo truco, sustituir el coeficiente por su fórmula, sacar la integral y meter la suma adentro, obtiene también un núcleo que se llama, en este caso, de Dirichlet-Sege fue el que lo obtuvo, que utilizando una famosa fórmula en la teoría de polinomios ortogonales, Christopher Darboux obtiene que el núcleo de Dirichlet se puede escribir de esta manera. Y aquí hay un x menos y, es decir, que cuando x está cercano a y, esto es plot. Es decir, que es claro que en este caso tampoco es un núcleo positivo y que también es un núcleo singular en este caso. Con lo cual, no se puede hacer uno muchas esperanzas con la convergencia puntual. La convergencia puntual es bastante mala, hay algunos resultados, pero no es muy promisoria. La convergencia L2 es exactamente igual que en el caso, la prueba es la misma, o sea, al probar que los polinomios de Hermite son completos en el L2 de R, con la misma maquinaria de la identidad de Parseval y etcétera, etcétera, sale la convergencia en L2. Y la convergencia en LP, para sorpresa de muchos, en 1949, Harry Pollard probó de que la única convergencia en LP que existe para la serie de Hermite, de Fourier-Hermite, es cuando P vale 2. Sin embargo, uno puede hacerse la pregunta de la sumabilidad Abel. Es decir, uno toma la serie de Fourier-Hermite, multiplica por R a la K, y utilizando una representación integral de los polinomios de Hermite, bueno, busca la representación del núcleo, que sería el equivalente al núcleo de Feyer en las series de Fourier. Aquí está la cuenta con algún detalle, utilizando la representación integral de los polinomios de Hermite. No voy a detenerme porque ya se me está acabando el tiempo. No se preocupen que ya me quedan pocas láminas. Y obtiene esta magnífica fórmula, con lo cual uno tiene esta representación de la media Abel para la serie de Fourier-Hermite. Este núcleo se conoce como el núcleo de Meller.
Y bueno, tanto algunos de los que están en la audiencia, como Ebner, Edward o el mismo Jorge, han sufrido las inclemencias de este núcleo. Tiene cosas buenas, pero no es tan bonito como el caso Hermite. En el contexto de lo que hoy en día se llama el análisis armónico gaussiano, la sumabilidad Abel se trabaja más bien desde el punto de vista del teorema de la teoría de semigrupos, es decir, eh, esta cosa acá se considera en parámetro t y eso es un semigrupo, es decir, la composición de dos da uno con parámetro t más s, por ejemplo. Ok, por supuesto, entonces para trabajar con esto se necesitan nociones similares como la, la función maximal gaussiana o se necesita desarrollar la función, la teoría de integrales singulares gaussianas. En mi tesis de doctorado con el inolvidable Jim Phapes, precisamente hicimos un estudio de las integrales singulares gaussianas. Por supuesto, una vez que uno ve esto, se puede hacer la pregunta de si cosas similares se pueden hacer con otras familias de polinomios ortogonales, por ejemplo, los clásicos, los polinomios de Laguerre y los polinomios de Jacobi. Y la respuesta es sí. No solo eso, sino también más allá de los polinomios con sistemas ortogonales como las funciones de Hermite, Laguerre y Jacobi. En la década de los 60, un alumno de Elias Stein, uno de los padres del análisis armónico moderno, Benjamin McEnhoff, hizo las primeras trabajos tanto en el caso Hermite como Laguerre como Jacobi. La generalización a Rn y de todos estos sistemas, así como de las funciones de Hermite, Jacobi y Laguerre, se ha desarrollado en los últimos 30 años. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, si hay alguna pregunta, inquietud, no hubo pregunta por el momento. 45 minutos. No, no se oye. Bueno, no hay preguntas por el chat y no sé si más nadie tiene alguna pregunta. Y que digo que eran dos charlas en una, ya que una charla sobre análisis armónico y polinomios ortogonales y una charla de historia a la vez. Sí, Eh, 2 por 1. sí, 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 muy bien. Por acá hay un comentario que dice que la charla estuvo increíble. Muchas gracias. Sí, sí. Este, sí, ¿no? El problema es que, claro, visto en perspectiva, por ejemplo, si ustedes ven el desarrollo de la variable compleja, es de fines, es de 1850 hacia adelante y cobra un gran impulso hacia fines de siglo. Es porque la gente, después del contraejemplo de Dubois-Reymond, de que la serie de una función continua no necesariamente convergen, que se creía, todo el mundo pensaba que era cierto, pensó que la teoría de Fourier no tenía futuro, no, era una cosa muy... No, pero claro, faltaba una gran herramienta que era una noción adecuada de integral. Sin eso no se podía desarrollar la teoría tal como la conocemos hoy.
ese resultado de Poland es bien... Bueno, bueno, precisamente Pollard es el primer matemático que comienza a mediados de la década del 40, comienza a trabajar en la convergencia LP para series de desarrollo de polinomios ortogonales. Él empieza con, es una serie de trabajo, Edward Navas es un experto en su tesis de maestría, allá en Venezuela también lo hizo. Eh, Comenzó con los polinomios con los polinomios de Jacobi, el caso más sencillo, cuando el peso es 1 en el intervalo menos 1 y 1. Después hizo Jacobi, después hizo Gegenbauer, que es un peso conjunto, y después Jacobi general. Es una sucesión de resultados. Pero, y eso también, Edward Navas es un experto, en teoría de polinomios ortogonales hay unas fórmulas de paso, es decir, los polinomios de Jacobi es la gran familia. Y uno puede obtener los polinomios de Hermite como un caso límite y los polinomios de Laguerre también como un caso límite. Entonces, utilizando esa idea, él probó, o sea, porque él probó un resultado donde no es tan bueno como la serie de Fourier, porque en la serie de Fourier, cuando uno prueba la convergencia LP, la prueba para cualquier P entre 1 mayor estricto que 1 y menor que infinito. Es para todo P. En el caso de los polinomios de Jacobi, es en un conjunto finito que depende de los parámetros. Y cuando, en el caso por ejemplo de Gegenbauer, depende del lambda. Y cuando uno toma el lambda teniendo infinito, que es como se obtiene Hermite de los polinomios de Gegenbauer, ese intervalo colapsa a un medio. O sea, que no hay esperanza y bueno, él da un contraejemplo, pero se ve muy claro que no hay esperanza. Entonces, claro, la teoría se desarrolló por otra vía. Hay que decir que en el caso del análisis armónico gaussiano hay otras influencias, porque esto podríamos decir es la motivación más matemática, pero por ejemplo los físicos, la mecánica cuántica, utilizan estas nociones y también hay otras motivaciones para el estudio de estos desarrollos poligonales, en polinomios ortogonales y en otras funciones. Pero sí, ese resultado es prácticamente una nota al margen en uno de sus artículos en la serie de Jacobi. Y por ejemplo, en el libro de Sego, que es la Biblia de la teoría de polinomios ortogonales, hay resultados para la convergencia puntual. Pero lo que más desarrolló la matemática en esta dirección fue precisamente la sumabilidad Abel y su conexión con la teoría de semigrupo. Sí, tú sabes que una de las formas de ver que los polinomios trigonométricos son densos en el EP, ¿no? Sí. Precisamente la convergencia de la serie de Fourier a la función, ¿no? Pero eso es la historia de para atrás. Exacto. Tú dices sí, o sea, ¿Ah? L2. ¿Cómo? Tú dices en L2. No, en LP. O sea, en LP, para probar la densidad de los polinomios trigonométricos. No, la densidad de los polinomios, dices tú. No, estoy hablando en LB. En Fourier, teoría de Fourier. Ajá, entonces necesitas estudiar la continuidad de la función conjugada para obtener la convergencia de la serie de Fourier y entonces como consecuencia
Sí, pruebas sí. la densidad de los polinomios trigonométricos, ¿no? Sí, Se puede probar de una manera más sencilla, que es a través de la sumabilidad Cesaro, ¿verdad? sí, que es el otro método de sumabilidad, correcto. Ah, exacto. Sí, sí. Sí, pero necesitas ¿cómo se llama? O sea, pruebas la densidad de los polinomios trigonométricos usando Cesaro sin usar la función conjugada, ¿no? Claro. Entonces, yo no recordaba este resultado de Polar y estaba pensando en la densidad de los polinomios en el LP gaussiano, pensando en algo como una sumabilidad Cesaro, ¿no? Pero entonces con ese resultado no hay Eso, manera de... no, la sumabilidad Cesaro la probó una alumna de Mackenhoff, Elin Poyani. La sumabilidad Cesaro para Hermite. Ah, ok, ya. En una Ah, dimensión. perfecto. En una dimensión, sí. En una dimensión. Ok, Sí, ya. sí. Sí. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, Bueno, yo mando la dirección para que me manden el cheque, ¿no? por Seguro. PayPal. Bueno, Mandamos muchas un gracias por la cheque para que oportunidad. nos firme y lo podamos cobrar nosotros. Ya Miguel Vamos, ya le salió el jefe de departamento ya. Cuidando los reales, caramba. Wilfredo, que si vas a dejar la presentación. Ah, bueno, tú la tienes, yo te la envié. Ah, ok, bueno, pues yo puedo cobrar por eso. Sí, la A ver. podemos compartir. Muy bien, bueno, muchas gracias, fue un Bueno, placer. agradecemos nuevamente al profesor Wilfredo Urbina por esa excelente charla, de verdad, me gustó mucho.